Bueno, hoy vamos a enseñar la conferencia número 30. Vamos a enseñar un método para despertar las dos conciencias, objetiva y subjetiva. El objetivo de esta conferencia, ¿cuál es? O vamos a explicarlo. Es llegar a volver una verdadera conciencia. En estos momentos nuestra conciencia es subjetiva, que es un 97%. Y vamos a volvernos una conciencia objetiva, que es este 3%. Para poderles explicar esto de una forma más correcta y llegar a entender estas dos clases de conciencia, todos los niños, cuando nacen en este mundo o cuando vienen al mundo, ellos traen un 3% de conciencia objetiva, limpia, libre, ¿sí? ¿Y qué pasa? La mejor forma de explicar lo que muchos papás no entienden ni nada de esas cosas, el niño, ¿por qué llora? Porque toda esta conciencia o todo este 97% de yoes, porque todos son yoes, están rondando su cunita, alrededor de la cunita, bregando a meterse dentro de ese cuerpo, porque ya ellos traen su nivel, o sea, ellos ya vienen preparados para esta envoltura, pero no pueden hacerlo, no pueden entrar a este cuerpito todavía, porque esta esencia o ese cuerpito no ha adquirido la famosa personalidad o el ego. Entonces el niño, cuando va adquiriendo la personalidad, va entrando este 97 poco a poco, ¿sí? Y este 3% de conciencia va siendo atrapado por ese 97, va atrapando, lo va durmiendo, para que lo entendamos. Aquí está más o menos la envoltura seminal del niño y todas estas cositas son esencias o conciencias. Cuando él va adquiriendo la personalidad porque aprendió de papá, de mamá, que esto era bueno, que esto era malo, que esto era así, que esto era... Toda esa conciencia liberada, el ego va haciendo esto, atrapando cada chispita la va atrapando. Y va atrapándola toda hasta que llega a su totalidad. Después de que ya el niño tiene su personalidad, que la crea hasta los 7 años, entonces, ¿qué pasa con eso? Ya queda convertida en una conciencia subjetiva. Este niño ya tiene una conciencia subjetiva, que es lo que nosotros somos hoy en día. Por eso vemos al planeta para dónde va. Vemos que no hay una conciencia. Elegimos unos gobernadores con el objetivo de que vamos a mejorar y es mentira. Estamos dormidos y por ende nuestra conciencia está totalmente atrapada. ¿Por qué digo eso? Porque ella sí sabe el camino. Entonces el objetivo de esta conferencia también sería desandar lo andado, o sea, empezar a limpiar esta conciencia subjetiva, volverla a una conciencia objetiva porque ella sí sabe el camino que debemos hacer. Entonces, cuando vamos trabajando, existen dos formas para trabajar esto. Esas dos métodos o formas para trabajar estas dos conciencias se basa en el 3% que hablamos, 3% de conciencia. Se puede hacer a través de dos métodos. El primero es a través de los 3 factores. 3 factores. ¿Qué son los 3 factores? Los 3 factores de la revolución de la conciencia que hemos hablado en muchas conferencias. Debemos morir, aprender a meditar o eliminar nuestros defectos, ¿sí? Y transmutar la energía. Estos serían los 3 factores. Lo otro que debemos hacer para ir liberando este 3% de conciencia, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar el centro de gravedad. ¿Por qué digo esto? Porque si no cambiamos el centro de gravedad, ¿qué quiere decir centro de gravedad? Que yo sigo haciendo lo mismo con mi personalidad, nunca voy a llegar a despertar ese 3% y nunca me voy a volver objetivo, voy a seguir siendo siempre subjetivo. ¿Sí? Entonces, cambiar el centro de gravedad. ¿Me fascina ver televisión? Pues sigo fascinado viendo televisión. Esa televisión van a entrar millones y millones de defectos de lo que hablaba del circulito que les explicaba
y sigue nuestra esencia contaminándose y llenándose de muchos conceptos y más conceptos y más y más y más. Eso va a hacer que nunca mi conciencia realmente se despierte. Entonces, principal, cambiar el centro de gravedad. Si yo salgo con amigos que siguen tomando y siguen eso, pues mi centro de gravedad es ese. Tarde que temprano voy a seguir delinquiendo, voy a seguir tomando. Si sigo en la fornicación, pues voy a seguir fornicando, sacando mi energía, y todos esos aspectos hacen que mi conciencia siga durmiendo. Entonces, el segundo aspecto, debo cambiar ese centro de gravedad. Y el tercero que debo hacer es algo importante. Esperen un momento que se me fue la paloma. Y lo otro es salir de las fascinaciones. ¿Por qué digo esto? Que el tercer aspecto es este. Porque si yo nunca salgo de las fascinaciones, pues voy a seguir siempre dormido. Una fascinación siempre me va a terminar durmiendo mi conciencia. ¿Qué es una fascinación? Es hacer algo constantemente y tener esa emoción, ese agrado, ese ímpetu a hacerlo cada vez que quiero. Eso hace que mi conciencia se duerme porque se están moviendo pensamientos, emociones, agrados, desagrados y muchísima lujuria. Entonces, debo salir de todas esas fascinaciones, cambiar ese centro de gravedad y trabajar los tres factores como primer aspecto para ir despertando ese 3%. Y el otro, vamos a mirar que también hay un 97% que es subconsciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer con este 97%? Morir en sí mismos. ¿Pero qué quiere decir morir en sí mismos? Pues están las tres formas. ¿Qué debo hacer para morir en sí mismo? Observarme. ¿Qué es autoobservación? Vivir en el instante, pensamientos, emociones, agrados, desagrados, sensaciones buenas y malas, debo autoobservarlas, siempre debo autoobservarlas. El siguiente paso, ¿qué debo hacer? Enjuiciarlas. ¿Qué es enjuiciarlas? Esto que estoy pensando o esto que estoy sintiendo es verdadero, útil y justo. Esto me sirve para mi conciencia, esto me va a dañar. Y lo tercero, pedir o hacer una petición a mi Madre Divina que me elimine ese defecto. O esa emoción o eso que estoy sintiendo en ese momento, si no es verdadero, no es útil, no es justo, debo eliminarlo. Entonces, autoobservarme, enjuiciarme y una petición. Adicional de los enjuiciamientos, también debo colocarle aquí una meditación. ¿Sí? O sea, debo llegar a meditar, debo también enjuiciar todos esos defectos, sentarme y coger un defecto y decirle, bueno, ¿qué es lo que quiere este defecto? Ir a la escena, ir a mirar la conferencia de la meditación, cómo se medita, para ir cambiando todo eso. Entonces ya están los dos pasos que miramos para poder llegar a despertar esta conciencia objetiva, que es el verdadero objetivo, porque ella ya conoce el verdadero camino, y quitarle a lo subjetivo ese 97 para ir transfiriéndoselo a esto. Entonces,